licenciada. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, nos quedamos en las fuentes del derecho. Ya habíamos visto cómo el jus había sido la primera fuente del derecho, una fuente muy, muy importante. Luego también las civitas, la ley y la jurisprudencia. Vimos dentro de la ley también otros aspectos relacionados con la ley de las 12 tablas, que constituyó una ley fundamental para el pueblo romano. Fue lo que podríamos decir una constitución para el pueblo romano, una ley que vino a armonizar y asentar un punto de equilibrio entre romanos y plebeyos que tenían tantas diferencias. Y por otro lado también trajo algo muy importante, que fue haber recogido todo el derecho no escrito, que era el derecho consuetudinario, el derecho de los mores maiorum, que era el derecho de la etapa arcaica en la formación del derecho. Luego, como otra fuente importante, podemos señalar los edictos. Y los edictos, en cuanto a su definición, podríamos decir que eran declaraciones de potestad de los magistrados, las que hacían del conocimiento del pueblo, ya fuera en forma escrita o verbal, en ejercicio de lo que se llamó el jus edicendi, es decir, el jus anunciado. Entonces, ahorita estamos dándole tratamiento a la continuación de las fuentes del derecho, y la primera fuente que estamos viendo ahorita es la de los edictos, cuya definición nos dice entonces que era una declaración de potestad de los magistrados, la que hacían del conocimiento del pueblo, ya fuera en forma escrita o en forma verbal. Y esto es una potestad que tenían los magistrados de enunciar el derecho, y por eso es que en latín se le llama el jus edicendi, y conformaron un ordenamiento jurídico también paralelo al jus, un ordenamiento paralelo al jus civile, y tomaron la forma o el carácter de leyes imperfectas. Se recuerdan que la ley
estaba dividida en leyes perfectas, leyes imperfectas y leyes menos que perfectas. Y entonces están colocados los edictos dentro de las leyes imperfectas, es decir, que son aquellas leyes en las cuales tenía que invocarse al magistrado para poder hacer cumplir al derecho. Entonces, mediante los edictos, los magistrados, sobre todo el pretor urbano y el pretor peregrino, los magistrados que se llamaban ediles, los curules, los gobernadores, los cuestores o censores en las provincias determinaban las normas que se aplicarían durante su gestión de ese año, porque se recuerdan que estamos hablando de una magistratura en la cual se hacía una elección anual, y entonces cada magistrado que era electo anunciaba por medio de los edictos cuáles serían las leyes que estarían vigentes durante el año de su mandato, mediante el edicto que se llamaba el edicto perpetuo. Y si esas leyes eran también, digamos, acogidas por un nuevo magistrado que era nombrado para el próximo año, entonces esas leyes se perfeccionaban y se hacían saber mediante un edicto traslaticium, quiere decir de trasladar, porque las disposiciones de un magistrado anterior iban a surtir efecto durante el mandato o el ejercicio del mandato que iba a tener el magistrado que fue electo para ese año. Y también el edicto que se promulgaba en cualquier momento apartándose del edicto perpetuo, podía ser que hubiese necesidad de promulgar una disposición de emergencia. Entonces ahí se llamaba la edicta repentina, o sea, edicto repentino o edicto de emergencia. Entonces ya dentro de los edictos, vean ustedes cómo tenemos el edicto perpetuo, el edicto de traslación y el edicto repentina. Es importante señalar que en el derecho romano tiene muchísima importancia el edicto emanado del pretor. Tanto el pretor, recuérdense ustedes que es aquel magistrado que administraba justicia. Es decir, que era un pretor que tenía mucha autoridad en el tema propio de las leyes, porque los demás los demás magistrados pues tenían funciones de diferente naturaleza, funciones de carácter administrativo, pero las funciones de administrar justicia las tenían precisamente el magistrado que se le llamaba pretor. Entonces a nosotros también, por efectos de la clase, pues nos interesa mucho la función del magistrado pretor. Luego, las actuaciones constituyeron un factor importante para la permanente evolución que tuvo el derecho romano y para su actualización, y todos esos edictos fueron los que dieron forma a un derecho muy importante que yo les he mencionado en muchas clases, que es el derecho honorarium, el derecho honorario o derecho pretor, que fue aquel derecho que vino a enriquecer y a complementar al derecho civil, porque regulaba cuestiones que no estaban contempladas dentro del derecho civil.
civil. Por eso es que este derecho honorario tuvo como finalidad ayudar, suplir, complementar y hasta corregir al derecho civil. Durante la época de la República, recuerdan ustedes que es la segunda forma de gobierno que tuvo el pueblo romano, el pretor, con su jurisdicción, sin crear directamente un derecho sustantivo, realizó una labor muy innovadora en el ordenamiento romano y fundó el que les estoy mencionando, el llamado jus honorarium, y que supuso sobre todo la adaptación del derecho romano a la realidad social y a las necesidades de cada época que se iban presentando. Entonces, el derecho honorario, como una definición, podríamos decir que comprende el conjunto de las disposiciones, introducidas por el edicto del magistrado, y se llama honorario porque emanaba de aquellos a quienes se les dio autoridad, a quienes disfrutaban de honores, que eran los magistrados. Ahí tenemos una definición también de lo que llamamos derecho pretor o derecho honorario. Se las repito. El derecho honorario comprende el conjunto de las disposiciones introducidas por el edicto del magistrado y se llama honorario porque emanaba de aquellas a quienes se les dio autoridad, a quienes disfrutaban los honores, los magistrados. Entonces ahí vemos pues como todo ese derecho honorario que emana de los famosos edictos es el derecho que aparece también en el edicto perpetuo de cada uno de los magistrados en su respectivo año, salvo que se trasladara de un año a otro el mismo edicto, entonces se le llamaba edicto de traslación. Y recuérdense que si se dictaba uno de emergencia, se le llamaba, era el edicto repentina o edicto de emergencia. Luego, al aplicar ese derecho, de acuerdo a situaciones nuevas, situaciones que se iban presentando, situaciones que no tenía contempladas el derecho civil, entonces ahí se iba creando el derecho y todo ese derecho, entonces llegó a formar un cuerpo de derecho que es este del cual estamos hablando, que es el derecho honorario, derecho jus honorarium, derecho honorario, o también se le llama derecho pretor. Quisiera saber si hasta aquí vamos bien o si hay alguien que tenga alguna duda o quisiera que yo le amplíe algún concepto por acá. Con muchísimo gusto podemos hacerlo.
Bueno, entonces seguimos con otra fuente del derecho que se llaman los senado consultos. Los senado consultos son consejos que los magistrados le daban que los senadores le daban a los magistrados en el ejercicio de su autoridad. Los podemos definir como lo que el Senado ordena y establece. Los Senado consultos adquirieron gran relevancia durante la época de la República, porque fue una época en que el Senado de la República Romana también tuvo su mayor participación en los aspectos de carácter legislativo y también en los aspectos de carácter político para el pueblo romano. También, pues como lo que estamos viendo, también se convirtieron en fuentes del derecho civil. Es en esta época de los senado consultos cuando se desarrolló la mayoría del derecho clásico romano, principalmente desde el año 27 antes de Cristo al 287 después de Cristo o 284 después de Cristo, en que el emperador Diocleciano instauró el dominado. Veamos importancia que tienen los senado consultos. También la creación de otras fuentes del derecho. Aparecieron también ahí más adelante entonces, como habían unas leyes que se les había restado importancia y era el aparecimiento de otra época para el derecho romano y otra etapa histórica de formación del derecho romano. Entonces, los senadoconsultos tomaron mucha fuerza dentro de la formación de la ley para el pueblo romano. Luego, aparece entonces aquí un concepto nuevo que es el jus vetus. El jus vetus es el derecho antiguo, es como el derecho viejo, era el derecho consuetudinario, frente a un derecho nuevo que está plasmado sobre todo en los senadoconsultos. Entonces, ahora Roma ya tiene un jus vetus, que es un derecho antiguo, y tiene ahora un derecho también nuevo, pero los dos se complementan, los dos derechos coexisten. Luego decae también la popularidad de los senadoconsultos en la época del Imperio, porque recuérdense que en esa época del Imperio ya los emperadores eran autócratas, autoritarios, es decir, sus decisiones las tomaban en forma unipersonal, ya no le hacían consultas al Senado y entonces ya los senadoconsultos principiaron a caer en cuanto a su importancia, a la importancia que tuvieron como leyes nuevas dentro de la República. Los senadoconsultos también se identificaban con el nombre del magistrado que había hecho la consulta. Pero ya posteriormente
el emperador se reservaba ese derecho, y entonces un senado consulto ya se inicia con la fecha y los nombres de los senadores que se encargaron de vigilar la exacta transcripción del texto. Contenía además la indicación de la cuestión propuesta y luego lo que el Senado había resuelto respecto de la nueva disposición legislativa que se había querido tomar o se había decidido tomar. Y después todas estas disposiciones fueron ordenadas en capítulos como que fueran las leyes, y se daban a conocer por el nombre de quien proponía el edicto o por el nombre del cónsul, y también el objeto por el cual el objeto para el cual había sido promulgado ese edicto. Por ejemplo, entonces, así tenemos los nombres de los senadores que hacen la propuesta de determinada ley y aparece con su nombre. Entonces veamos que los senados tuvieron gran importancia durante la época de la República. Eran consejos que los senadores le daban a los magistrados en ejercicio de su autoridad, pero ya después, en la época de la República, decayó su importancia y el Senado asumió funciones puramente administrativas. Después viene otra fuente del derecho que se refiere a los rescriptos imperiales. También se les llama rescriptas. Son las respuestas, si quieren tomar la definición, por favor, son las respuestas de la Cancillería Imperial que se suscriben en la misma instancia de los solicitantes. Entonces, ya... Lic, disculpe, ¿será que lo puede repetir? Sí, con gusto. Tenemos entonces la otra fuente del derecho. Estaríamos en la fuente número 7, que son los rescriptos imperiales. Y la definición de rescriptos, o también se les puede llamar rescriptas, son las respuestas de la Cancillería Imperial que se suscriben en las mismas instancias de los solicitantes. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, entonces vemos cómo los rescriptos imperiales... Licenciada, solo una consulta. ¿Eso quiere decir que la resolvían en el mismo momento? Sí, a eso iba. Precisamente, okay, sí, precisamente es muy buena la aportación, Ariel, porque los rescriptos, vean ustedes cómo eran respuestas que la Cancillería Imperial daba, pero las contestaban en el mismo momento. Entonces el emperador tenía una secretaría especial para que contestaran esas consultas, y entonces a veces la contestaban hasta en la misma hoja en la cual habían sido preguntadas. Entonces, por eso se le llamaba libellis. Libellis se le llamaba al folio en el cual la respondían, porque muchas veces, como les digo, hasta en la misma hoja en la cual fueron formuladas, ahí mismo se hacía la contestación. Entonces, los juristas ahí tenían también un papel de carácter bastante
administrativo, los jurisprudentes, y se encontraban al servicio de los emperadores, pero como unos empleados de carácter burocrático, y respondían las consultas por medio de la Secretaría Imperial. Entonces, la responsabilidad de los rescriptos imperiales era del emperador, porque por ejemplo, en los senadoconsultos, cada decisión era bajo la responsabilidad de cada senador, pero ahora ya la responsabilidad la tiene el emperador, y las respuestas no la dan los juristas en su nombre, sino que los juristas dan la respuesta en nombre del emperador y bajo la responsabilidad del emperador. Los jurisprudentes antiguamente actuaban bajo su personal responsabilidad, ahora ya no, porque son empleados del imperio o del emperador. Vamos a ver qué más importante. Esto es importante. Esto es importante. Claudia, tu micrófono, disculpa. Gracias. También se hicieron registros de los rescriptos imperiales junto a otras resoluciones del príncipe o del emperador, y tomaron el nombre de constituciones imperiales. Pero no vamos a tomar aquí la palabra constitución como el contenido que nosotros tenemos de una carta magna de disposiciones fundamentales para un pueblo, sino que se le llamaron constituciones imperiales porque fue la ley constituida por los emperadores. Entonces, esos rescriptos imperiales o rescriptas se fueron coleccionando, digamos, y de toda esa colección que se fue formando, entonces llegaron a formar lo que se llamó las constituciones imperiales, que comprendían toda la actividad normativa imperial, las decisiones de los emperadores en temas generales, en temas jurídicos, y que fue declarado con carácter obligatorio para la población. Luego vienen los plebiscitos, que de acuerdo con Gallo, plebiscito es todo aquello que la plebe ordena y establece. Esa es la definición de plebiscito. Plebiscito, por favor, plebiscito. El plebiscito es todo aquello que la plebe ordena y establece. Entonces, cuando ya el pueblo romano tuvo la capacidad también de poder emitir disposiciones mediante sus representantes, al principio solamente era obligatorio para el pueblo plebeyo, y no así para los aristocráticos, para los patricios. Así que, pero más adelante, por disposición de la ley Hortensia, en el 287 a.C., estas disposiciones de los plebiscitos también fueron obligatorias para todo el pueblo, romano. Luego les decía yo que como fuentes del derecho romano podemos citar la autoridad y la potestad, porque la autoridad la poseen los que tienen el saber reconocido, como los jurisconsultos, que se recuerdan ustedes que eran personas muy sabias, autorizadas en el discernimiento de lo justo y de lo injusto. Y potestad, le corresponde la potestad
a quien ostenta el poder, quien está electo o nombrado legítimamente en el poder. Entonces, también de la autoridad de unos y de la potestad de otros, también decimos que nace la jurisprudencia. Luego tenemos las constituciones imperiales, que como ya vimos, que fueron las decisiones emanadas de los emperadores en virtud del poder y la potestad que les confirió a ellos la ley regia, es decir, una ley real. Entonces también ahora veamos que dentro de las constituciones imperiales fueron formadas también las constituciones imperiales, no solamente por los scripta o los scriptos imperiales que ya vimos anteriormente, sino que también los edicta, que son disposiciones y preceptos dados por propia iniciativa imperial con carácter general y obligatorio para toda la población. Ahí también están los mandata, que son instrucciones dirigidas a funcionarios relacionadas con su actuación, es decir, que son disposiciones, los mandata, de carácter puramente administrativo. Y de ahí están los scripta, que son respuestas dirigidas a un magistrado, a un juez o a un particular que consultaron al emperador en un punto determinado de derecho. Entonces, aquí repetimos el tema de las scripta, que se dividen en suscripciones cuando la contestación se da en el mismo pliego, y epistolae o epistolar cuando la respuesta se daba por separado en un pliego distinto. Y por último están los decreta, que son resoluciones emanadas del emperador y el Consejo Judicial relacionados con asuntos judiciales. Entonces, es importante ver que las constituciones imperiales estaban formadas por los edicta, que podemos resumirlos como disposiciones dados por iniciativa del rey, del emperador, perdón. Los mandata, que son instrucciones dirigidas a funcionarios para su actuación, que son de carácter administrativo. Los scripta, que son respuestas dirigidas a magistrados, a jueces o cualquier otra persona. Y por último, los decreta, que son resoluciones emanadas del emperador y el Consejo Judicial relacionadas con asuntos judiciales, es decir, asuntos para la administración de justicia. Y recuérdense que también las constituciones imperiales fue la recolección de lo que aquí tenemos y que hemos definido como los scripta. Las constituciones imperiales es la colección de los scripta. Y esa sería otra fuente del derecho. Después tenemos el derecho provincial, que como la ciudad de Roma se extendió tanto, entonces todos los territorios que estuvieron anexionados y que recibieron el nombre de provincias tenían su derecho, y ese derecho no lo desechó Roma, sino que se lo lleva a Roma, lo perfeccionan y lo regresan perfeccionado. Entonces, las provincias también estaban regidas por un alto funcionario que era el gobernador. Y ahí como había gente romana
viviendo en las provincias, había mucha gente romana que se había ido a las provincias, entonces ahí se aplicaba el jus civile para los romanos y el jus gentium, que se le aplicaba siempre a quienes no eran romanos. Entonces, la organización política de Roma pues estaba compuesta por la capital romana y sus provincias, y en cada provincia había un gobernador. Se aplicaban los dos tipos de derecho, el derecho civil y el derecho de gentes. También en cada provincia había un espacio público llamado ciudades judiciales, que era en las que se publicaban los edictos, y habían magistrados locales que resolvían cuestiones de menor importancia. Por lo tanto, en la clasificación de los magistrados podemos decir que eran magistrados con imperio, sin imperio y magistrados menores. Y ya finalmente tenemos la última fuente del derecho, que es el habeas juris, corpus juris civilis o compilación de Justiniano. Después de que en el año 473, se recuerdan, cuando Odoacro, el jefe de las tribus mercenarias imperiales de Italia, destruyera el último emperador de Occidente, que fue Rómulo Augusto, y fue erigido rey y autoproclamado, entonces ahí realmente el Imperio Romano de Occidente, como cae, entonces el centro político y cultural se traslada al Imperio Romano de Oriente, cuya capital es Bizancio, en lo que hoy llamamos Turquía, quien hereda la tradición jurídica romana y que conservó toda la jurisprudencia romana de los viejos volúmenes, las constituciones imperiales, todos las compilaciones de los edictos, de todas las fuentes del derecho romano que hemos visto, la ley de las 12 tablas y la política legislativa del emperador Justiniano. Aseguró el renacimiento clasicista del derecho romano y ordenó efectuar una edición especial con todas las disposiciones que hubiesen sido dictadas en el pueblo romano, desde el derecho de los más antiguos, derecho no escrito, de los mores maiorum, hasta las últimas disposiciones que dictó el mismo Justiniano. También hay un término que tenemos acá en el texto, que son las interpolaciones. Es importante esto de las interpolaciones porque para definirlas, aquí está la definición, vamos a ver página 101. Aquí tenemos las interpolaciones, se las voy a leer. La edición oficial que ordenó el emperador Justiniano, en la cual los compiladores introdujeron alteraciones para que no hubiera en las leyes imperiales y el jus ningún aspecto contradictorio ni anticuado. Las interpolaciones también reciben el nombre de emblemata tribuniani, que es emblema del tribuno, de los tribunos. Entonces, vean ustedes que este término de las interpolaciones a veces cuesta desentrañar qué es, pero de acuerdo a esta definición que les tenemos en el texto, pues el emperador Justiniano organizó a un grupo de jurisconsultos para que recopilaran todo el derecho romano y
desde el Mores Maiorum hasta las últimas disposiciones del mismísimo Justiniano. Y entonces recopilaron todo ese derecho, pero les dijo Justiniano al equipo, por favor, les dijo, ustedes tienen que arreglar todas las palabras que estén mal dichas. Todo lo que parezca ambiguo, ustedes lo aclaran. Todo lo que ya, una palabra que esté en desuso, la quitan y lo componen. Entonces, esas correcciones, digamos que aquí en el derecho se les llama las alteraciones. Esas correcciones que hizo el equipo, a eso se les llama interpolaciones. Las interpolaciones. Ahí los jurisconsultos y el equipo que contrató Justiniano hicieron ese trabajo de depuración. Alguna palabra que no se veía, que no se leía, la aclararon, otra que estaba mal escrita, algo que se interpretaba mal porque no estaba bien redactado, lo redactaron bien. Bueno, algunas personas dicen que estas alteraciones que se hicieron a los documentos originales realmente no debieron de haberse hecho porque se perdió la pureza, la originalidad de los textos. Pero para el efecto de crear un cuerpo de derecho que fuera utilizado por los pueblos en aquella época y que se haya extendido más allá de los confines del mundo conocido, fue excelente que se haya hecho ese trabajo de las interpolaciones. Entonces, para algunos autores, Justiniano ha de ser considerado como fundador del cesarpapismo, se dice, una doctrina tendiente a la vinculación o sujetos de la Iglesia al Estado, porque Justiniano pretendió el establecimiento de una monarquía universal basada en el poder teocrático, es decir, en un poder religioso, y que su política residía en el origen divino del poder político y que el ejercicio del poder imperial significa al mismo tiempo el cumplimiento de un deber para con Dios y con los súbditos. Entonces el emperador se convierte en esta época en una especie de intermediario entre Dios y los seres humanos. De las investigaciones históricas se deduce que el Corpus Juris fue realizado en el 529 después de Cristo. Y la compilación que Justiniano hizo en la Edad Media es la que se le dio el nombre de Corpus Juris Civilis y comprende 4 partes distintas. Las instituciones, que es como la introducción del corpus, también se subdivide en 4 libros. El Corpus Juris se divide en 4 libros. El primero son las instituciones o instituta. Y a su vez se divide en 4 libros. El libro de las personas, otro relacionado con la propiedad, otro que trata de la sucesión intestada y obligaciones contractuales y obligaciones derivadas del delito y las acciones. Esta primera parte está dirigida a los estudiantes de Derecho porque es también
la estructura fundamental que Justiniano le da a todo el derecho romano, y las instituciones aquí realmente tienen una estructura y el plan que conservan hoy por hoy los códigos de derecho privado, es decir, los códigos civiles como el nuestro, y también los textos de derecho de los más antiguos profesores de derecho, de los mejores profesores de derecho que han pasado por el siglo XIX y XX. El orden que le dan a sus textos precisamente es este: un primer libro relativo a las personas, otro relativo a la propiedad, otro relativo a la sucesión intestada y obligaciones contractuales, y el de las obligaciones. Con ligeros matices, es el orden establecido que tiene el derecho civil hasta nuestros días y que nació precisamente en la estructura que se hizo del corpus juris civilis. Entonces, encontramos también el digesto. Es la segunda parte que tiene el corpus. Es el digesto. También se le llama digesta. También se le llama pandectas, del griego pandectai, que significa materias ordenadas. Fue ordenado el 15 de diciembre del 530 después de Cristo por Justiniano. Le encargó a Triboniano, un jurista, jurisconsulto, que reuniera a la comisión respectiva para la redacción del digesto. Reunió para ello a 12 abogados, 2 profesores de la Escuela de Derecho de Berito, es de Italia, 2 de la Constantinopla, y a Constantino, que había sido profesor también de la Universidad de Constantinopla. Y 3 años después entregaron el producto. Con el digesto está dividido en 50 libros, divididos en títulos y fragmentos, y tiene muchas disposiciones dictadas de la ley de citas de Teodosio, de Papiniano, de Paulo, de Ulpiano, de Modestino, de Gallo, entre los principales jurisconsultos de la época, que son ellos. La otra parte que tiene el corpus juris es el códex. Constituye una antología, quiere decir un conjunto completo de leyes imperiales. Y tiene ahí el código gregoriano, el hermogeniano y el código teodosiano. También las rescriptas desde el emperador Adriano hasta Diocleciano. Y entonces el código viejo o Codex Vetus fue cambiado y fue unificado, y entonces de todos esos códigos antiguos nació un código nuevo que es el código de Justiniano. Es decir, que habiendo ya varios códigos que está compuesto de leyes imperiales, por lo tanto es de la época del imperio. Entonces está el código gregoriano, el teodosiano, el código hermogeniano, y tiene los rescripta de Adriano y de Diocleciano también. Y todas esas leyes juntas, que eran las leyes antiguas, los códigos viejos, dieron lugar a un código nuevo que se le llamó el Código de Justiniano. Y la otra parte que tiene el juris
el Corpus Juris o Cuerpo del Derecho Civil está las novelas y que están escritas en latín o en griego y que realmente pues ya no representan tantísima importancia para el derecho. Entonces hay varias recolecciones, una que se le llamaba la Epitome Juliani. Después apareció otra, una colección de la Escuela de Bolonia, y finalmente apareció una tercera colección publicada en el año 578 en el reinado de Tiberio II y que recoge todas las novelas, 138 en total. Entonces, recapitulando, encontramos que el Corpus Juris está compuesto de las instituciones, que es la parte introductoria destinada a los estudiantes de Derecho, que a su vez se divide en el libro de las personas, la propiedad, la sucesión intestada, obligaciones contractuales y obligaciones derivadas del delito, y las acciones que incluyen un apéndice sobre los juicios públicos. La segunda parte es el digesto, que consta de 50 libros divididos en títulos y fragmentos y donde se incluyen las decisiones de muchísimos juristas de la época. Y el Códex, que hizo un trabajo de renovar todos los códigos antiguos para convertirlo en un código nuevo, que es el Código de Justiniano. Y luego las novelas, que también las novelas son una colección de constituciones imperiales y que se hicieron por lo menos 3 recopilaciones de todas las novelas, de todas las disposiciones que se dictaron durante el imperio. Quisiera saber si tienen algún comentario, si tienen alguna duda. Con muchísimo gusto podemos dar paso a ese espacio. Hasta aquí, y que vamos a ver en relación con el texto, estaríamos en página 106. Hasta acá está nuestro contenido para el primer parcial. Me pregunta por la modalidad del examen, pero todavía no lo estamos viendo, todavía no hemos tomado una decisión porque hay ahí unas acomodaciones de plataformas que está haciendo el actual decano, nos tienen que informar todavía, pero en su momento yo les voy a estar informando a ustedes. Entonces, ya agotamos esa primera dosificación, 106, hasta la página 106. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Si no, nos estaríamos quedando hasta ahí hoy, ya con el conocimiento
de que terminamos nuestra dosificación para primer parcial y que está contenido en el libro que nos sirve de guía hasta la página 106. Gracias, doctora. Pasen feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz Pasen noche. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciada, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por Feliz todo. noche, doctora, gracias. Luciano, por favor, todavía quería hablar Luciano. Licenciada, buenas tardes, noches. Disculpe Sí. con una molestia. Ajá. Que yo ¿Qué manda? tuve un problema, me robaron mi teléfono y no pude mandar lo de Google Forms para mi correo y no sé si hay problema con eso. Supongo que iban a mandar el examen, ¿va? Sí, porque están pidiendo todo eso, porque como les digo, el decanato están trabajando en eso de las plataformas y nos tienen que informar todavía a ver qué es lo que qué plataforma vamos a utilizar, porque área básica utilizamos Moodle, pero todavía nos tienen que decir si no vamos a utilizar la de Classroom. Ah, bueno, licenciada, y solo con esta última pregunta. ¿A quién le podría mandar mi correo o será que todavía se lo puedo mandar? Es que sí me preocupa mucho eso y no fue cosa de responsabilidad mía, sino por cosas que suceden, ¿verdad? Prueba con la secretaria de la coordinación de área básica, que ahí está su correo en la página de la facultad. Ah, bueno, muchas gracias. Ella es el enlace con área básica. Sí, porque yo recuerdo que antes solo en registro y estadística uno actualizaba sus datos y ahí aparecía su correo, pero ahora creo que es de esta forma, ¿verdad? Sí, ahora parece que han cambiado muchas cosas, exacto. Muchas gracias, licenciada, y disculpe, oye, que tenga una feliz noche. Igualmente, feliz noche, adiós, adiós. Feliz noche, doctora. Adiós, feliz noche. Licta, disculpe una consulta. Sí, por favor. ¿Podría mostrar su portada del libro? Es que creo que estaba leyendo otro. ¿Quién? Yo. Sí, yo no. Ah, ok. Gracias, Licta. Feliz noche. Vaya, a la orden. Es 10ª edición y el color es morado oscuro. Bueno, Bueno, voy a salir de la llamada. Feliz noche.